tardes, somos alumnas de Liga Los Cerros y aquí estamos con la directora del Museo Arqueológico Casa Mudéjar y vamos a entrevistar a la directora sobre los restos musulmanes de la casa. Bueno, ¿por qué recibe este nombre la casa? Pues la Casa Mudéjar recibe este nombre precisamente por la portada de entrada, porque pertenece al arte mudéjar, un arte que se realiza en época cristiana pero con características musulmanas. Y como tenemos una portada en la que la arquería son arcos túmidos y la decoración también nos recuerda el tipo de arte musulmán, se clasificó como tal, como Casa Mudéjar. ¿Cómo era la convivencia de las tres culturas en esta ciudad? Bueno, eso sería una cuestión larga de contestar y difícil, porque sobre la época musulmana hay más datos y también sobre sobre la época cristiana sobre todo, pero en la época, en lo que se refiere a la cultura judía hay menos datos, no se sabe muy bien dónde estaba la judería de la ciudad. Lo que sí os puedo mencionar son, más que la convivencia, los elementos que tenemos en el museo que reflejan cada una de estas culturas. ¿Me podría hablar un poquito sobre la historia de la casa? Pues la historia de la casa, en principio, hay distintas versiones, desde la interpretación que sería del siglo XIII hasta el siglo XV. O sea que nos estamos metiendo o bien en los inicios de época musulmana o ya en época cristiana. Así que el periodo no está muy claro, pero sí que, como he dicho antes, las características de la portada nos indican que es un arte mudéjar y de ahí el nombre. Ya la ubicación en el siglo XIII-XV no hay demasiados datos. El único dato que tenemos sobre la casa es un documento del siglo XV que nos habla de un tal don Gil Martín de los Arcos que pertenecía a la población de San Pablo, es decir, a la parroquia de San Pablo donde está ubicada esta casa, y el escudo que hay en una de las maderas originales es de la familia Arcos. Entonces, no quiere decir que en época musulmana no existiera ya, pero probablemente se hizo ya en época cristiana, aunque con características musulmanas. ¿Por qué eligieron esta casa para ser museo? Pues en principio por las características que tiene, por las características históricas, que en la época, en los años 70, solía asociarse los museos a edificios históricos. Eso tiene su ventaja y su inconveniente. Tiene la ventaja de que ya de por sí es interesante hacer la visita por el propio edificio, por la Casa Mudéjar, pero tiene la desventaja de que no es tan funcional como otros edificios que específicamente se hacen para museos, y de esa forma pues se pueden colocar las piezas de una manera mucho mejor para su conservación y para sus visitas. Pero bueno, no obstante, como digo, no deja de tener el encanto de ser un edificio histórico y que, en fin, nosotros por lo menos lo vemos muy bien como museo arqueológico. ¿Qué restos musulmanes hay en este museo? Pues en este museo no hay demasiados restos musulmanes, pero sí hay algunos interesantes. Yo destacaría, sobre todo, una estela funeraria musulmana que es del año 972 y que, bueno, por supuesto está escrito en árabe, y aparte de las invocaciones que se hacen a Alá, que normalmente pues suelen existir en todas las estelas funerarias, nos da el nombre del difunto, y es una estela que se encontró en la parte de la muralla de Úbeda. Normalmente los cementerios musulmanes, las raudas, solían estar en las afueras de la ciudad, a las afueras de la muralla, de ahí que sea lógico que se encontrase allí. Otro elemento que yo destacaría es un candil de piquera, que se denomina así porque tiene una especie de pico, es de cerámica, tiene una especie de pico y que le da una forma muy característica, ¿no? Y por eso se denomina así. Y también, pues no sé, dentro de la cerámica hay una jarra que tiene como decoración la mano de Fátima, que es un amuleto para los musulmanes. Y por último, pues dentro de las piezas que hay muchas piezas cerámicas que son difíciles de ubicar bien en época musulmana o en época cristiana, porque la tradición de la alfarería en Úbeda empieza muy pronto y se desarrolla tanto en época musulmana como cristiana, pero es una cerámica con características vidriadas. ¿Cómo era y cuál era la distribución de las casas musulmanas? Bueno, la distribución de las casas musulmanas normalmente solía ser hacia el interior, es decir, que casi toda la vida se hacía hacia el interior de la vivienda, hacia el patio,
y lo que es la fachada y las puertas no solían estar muy decoradas. Realmente esta casa, como he dicho en otra ocasión, tampoco es que podamos definirla exactamente como musulmana, pero sí que tiene algunas características. Y aparte de la portada de entrada, del porche de entrada, precisamente estamos delante de unas maderas que son las originales de la casa, que vemos que son unos motivos muy característicos del arte musulmán. En este caso es madera policromada, es decir, pintado sobre madera, y tiene una decoración de lazos y estrellas muy típico del arte musulmán. ¿En casa podemos encontrar algunos restos de otras culturas que conviviesen con los musulmanes? Pues sí, la verdad, puesto que es un museo arqueológico, tenemos restos de muchas culturas, pero precisamente de la época de convivencia con los musulmanes siempre se habla de musulmanes, cristianos, judíos, y de época judía, según algunos, otros lo discuten, tenemos una portada muy interesante procedente de la plaza de Carvajal, en la que hay algunos símbolos que nos remiten a esa cultura judía. Y elementos cristianos, pues por supuesto hay muchos. Quizás sea interesante comparar el candil de Piquera del que hablábamos antes con unos candiles de época cristiana. Por ejemplo, es interesante que tenemos un candil de Piquera, que es el que mencionábamos anteriormente, por la forma tan específica que tiene, por esa punta, y la diferencia que hay con la cultura cristiana, del que tenemos a otros candiles de esa época, que son candiles de cazoleta, también llamados de pellizco, porque tienen una especie de pellizco que vemos ahí ennegrecido por las huellas de uso. Aparte de estas piezas que nos acabo de comentar, ¿qué más cosas abarca este museo? Pues la verdad es que abarca bastante cultura, porque tenemos desde la época prehistórica hasta el siglo pasado prácticamente. Pero bueno, el grueso de la colección que se expone en el museo, sobre todo hay de época prehistórica, de la etapa romana tenemos muchos elementos, muchas piezas, y también algo de ibérico, con musulmán por supuesto, que ya hemos comentado. Antes de los musulmanes también tenemos de época visigoda, y bueno, posteriormente hay una serie de restos ya de época moderna y por último de época contemporánea. A nivel personal, ¿usted cuál cree que es la pieza musulmana más importante? Bueno, eso es muy arriesgado decir que una cosa es más importante que otra, pero bueno, si he de dar mi opinión, considero que es bastante interesante la lápida funeraria por todos los datos que nos dan y porque claramente las personas que vienen al museo se dan cuenta de que es de cultura musulmana. En cuanto a otras piezas, cuesta más trabajo identificar con una u otra cultura. ¿Se tuvieron que hacer varias modificaciones en la casa para hacerlo al museo? Pues sí, la verdad es que se hicieron modificaciones, algunas quizás en la actualidad discutibles, pero por ejemplo el porche de entrada no estaba así, sino que la arquería estaba oculta. Una de las ventajas de haber intervenido es que la podemos ver y de la otra forma no, pero se ha cambiado un poco lo que es la distribución. Pero de todas formas la estancia, una vez que en los años 70 se modificó y se inauguró en 1973, ya después de eso no se ha tocado en lo que es la distribución de la casa, aunque sí se han mejorado algunos aspectos como iluminación, climatización, vitrinas que conllevan una mejor conservación de las piezas, pero lo que es la propia casa pues no se ha vuelto a tocar. ¿Qué tipo de actividades se realizan en el museo? Pues la verdad es que es un museo muy activo, entonces por supuesto se realizan muchas actividades, desde las que están dirigidas a los escolares, porque además tenemos que empezar por los más pequeños, a todo tipo de público, personas mayores. Entonces se hacen talleres referentes a diferentes culturas de las que se exponen aquí, o incluso pues hay representaciones, conciertos, es decir, que es un museo vivo, que no es un museo dinámico, no simplemente visitarlo, aunque por supuesto se visita e invito a visitarlo. Gracias por su atención y nos gusta mucho visitar. De nada, y estáis invitada a venir al museo vosotros y quien lo vea. Gracias.